Bien, buenos días. Entonces, para el día de hoy haremos este ejercicio que es un poquito más complicado que el del día de ayer, ¿no? Porque ya tiene un cuerpo extra que está aquí sobre la palanca o sobre mi brazo que tengo ahí, ¿ya? Bien, lo mismo que para el ejercicio anterior, ¿no? Lo que me piden acá es determinar la tensión que está sobre la cuerda que está sujetando ahí la pluma, ¿sí? O el brazo, y la resistencia que está aquí abajo, ¿no? Donde está apoyado el brazo o donde tiene su eje. Entonces, ¿qué es lo que me piden? Me piden la tensión que sería sobre esta cuerda y me pide la reacción, ¿no? Aquí del plano donde está apoyado mi brazo. ¿Qué otras fuerzas estaría actuando en el sistema? ¿No? En el sistema ahora tengo una fuerza extra, ¿no? Que me la genera este cuerpo que está colgado ahí, ¿sí? Hacia abajo voy a tener entonces ahí un peso 1, como indica, ¿no? Que es de 100 newtons. Y nuevamente un peso de la barra, ¿ya? O del brazo que tengo ahí colocado en el centro de masa, que está al medio, ¿no? Entonces hacia abajo voy a tener allá peso de la barra. ¿Alguna otra fuerza extra que haya por acá en esta figura? No hay ninguna fuerza más, ¿ya? El tema de los ángulos, puedo adelantarme e ir buscando los ángulos también, ¿no? Si acá tengo 40 grados, para que se completen los 180 grados, me faltarían, bueno, 140 grados. Entonces acá voy a tener 140 grados en la parte interna del triángulo que se forma. Y acá arriba voy a tener 30 grados más 40 más 140 son 170 grados para llegar a los 180, que son la sumatoria de todos los ángulos internos de un triángulo. Acá me faltarían 10 grados. Entonces hay una apertura de 10 grados que tenga ahí, ¿ya? Luego de eso, una vez que ya tengo graficadas todas las fuerzas que interactúan en el sistema, voy a descomponer, ¿ya? Descompongo. No se vayan a olvidar, por favor, ¿no? Mi eje de las X lo selecciono desde el punto de apoyo, ¿no? A través de la barra por donde llegan todas las fuerzas que están actuando ahí. Entonces hacia allá va a estar para mí mi eje de las X y mi eje de las Y perpendicular, ¿no? Entonces aquí voy a tener para cada una de las fuerzas descompuestas, descompongo el peso de la barra, voy a tener en este caso hacia allá, ¿no? Voy a tener un peso en X. Este descompongo en Y lo propio voy a tener hacia allá un peso de la barra en Y, ¿no? Este es el peso de la barra en X. A este en W1 hago lo mismo, descompongo en X y descompongo en Y. En el eje de las Y descompuesto voy a tener W1 en el eje de las Y y hacia allá en el eje de las X, W1 en X. Para la tensión, lo propio, ahí es porque se complica un poquito porque el gráfico se carga mucho, ¿ya? Entonces lo propio para la tensión, descompongo y voy a tener tensión en y estos 10 grados vamos a acomodarlo, vamos a ponerlo acácito para que no nos olvidemos, ya, vamos a tener hacia allá abajo otra fuerza extra, hacia acá tengo el peso 1 en X, pero también voy a tener otra fuerza encimada, ¿no? Que va a ser mi tensión en el eje de la X. El ángulo de apertura, no nos olvidemos acá, son 10 grados, ¿ya? Ahí estaría el ángulo de apertura 10 grados. Bien, voy a hacer la sumatoria de fuerzas nuevamente y la sumatoria de torque, porque se tienen que cumplir dos condiciones de equilibrio, no se vayan a olvidar. Primero vamos a hacer entonces ahora sumatoria de torques. Sumatoria de torques tiene que ser igual a 0 y las fuerzas que... Bien, entonces como les decía, sumatoria de torques igual a 0, ¿ya? Torques, ¿quiénes me generan torque? Las fuerzas que están perpendiculares. Sería en este caso de acá, W de la barra en Y, W1 en Y y torque en Y. Entonces anotamos acá, ¿no? Voy a tener W de la barra en Y, ¿sí? Como está yendo a favor del reloj o como el reloj con signo negativo por la longitud. Si la barra mide L, ¿no? Hasta la mitad, donde está aplicado el punto de apoyo, vendría a ser eso L medio. Sigo.
W1, como está yendo como el reloj, entonces negativo también. W1 en Y, hasta allá la longitud es L, entonces voy a tener acá por L, ¿no? Ahora la tensión en Y, como está hacia arriba, en sentido contrario al reloj, esto va a ser positivo, más tensión en Y, también por la longitud L, ¿no? Y todo eso tendría que ser igual a 0, ¿ya? La longitud, si se fijan ahí, L, L y L, los tres términos tienen L, la puedo factorizar, ¿no? Saco L y paso a dividir 0 sobre L, me va a quedar 0. Entonces esta ecuación me quedaría solamente W de la barra en Y por 1/2 menos W1 en Y, L se me simplifica, más tensión en Y igual a 0. Despejo tensión en Y, que es lo que no sé. La tensión en Y va a ser igual a este que está con menos, ahora saco más W de la barra en Y por 1/2. Ese menos pasa con más W1 en Y. ¿Sí? Ahora encuentro esos valores. ¿Cuánto vale en Y? ¿Cuánto vale en Y? ¿Y cuánto vale en Y? No se olviden que es solamente de componer vectores, multiplicar por seno o por coseno. En este caso, tensión en Y va a ser tensión por en Y, hacia de arriba. El ángulo de 10 está aquí. Acá no hay ángulo, entonces es por seno, ¿no? Tensión por seno de 10 grados. Tiene que ser igual a W de la barra por 1/2, y esta Y es la barra, el ángulo de 40 se me repite acá, ¿sí? Entonces acá, como está el ángulo, es con coseno, ¿no? Coseno de 40 grados, y acá es de 10 grados. Ahora más W1 en Y, W1 estaría ahí por la Y. La Y es la descomposición, 40 grados, también se me repite acá, ¿no? Y entonces voy a tener por coseno de 40 grados. Como es coseno y coseno, puedo factorizar, ¿no? Para que sea más chica la expresión. Despejo T, que es lo único que no sé, y me va a quedar T igual a W de la barra, voy a reemplazarle el dato una vez, 25. No le voy a poner unidades porque si no va a ser muy extenso la ecuación. No se vayan a olvidar de revisar siempre al principio que todo esté en las mismas unidades, ¿ya? Como estamos en Latinoamérica, sistema internacional, metros, kilogramos y segundos, y nunca le vamos a pillar, ¿ya? Entonces 25 por 1/2, ¿no? Voy a factorizar el coseno para que se haga 2, más W1, que vale 100 newtons, entonces más 100, todo eso dividido entre seno de 10, que va acá abajo, ¿no? Entonces tengo seno de 10, y no me olvido del coseno, ¿no? Que lo factoricé, y me quedaría ahí todo eso por coseno de 40 grados, ¿sí? Metiendo en la calculadora todo eso, el resultado sería, a ver, 25 por 1/2 más 100. Todo eso multiplicado por coseno de 40 y dividido entre seno de 10. No se olviden su calculadora, revisar siempre que esté en D, ¿no? La letra D para hacer el tema de ángulos. 496,3 newton. Entonces 496,3 newton sería la tensión, ¿ya? Con eso ya sacamos la tensión. Ahora hay que encontrar la resistencia, ¿ya? O la reacción del plano a toda la fuerza o a todas las palancas que tengo por el lado de allá, ¿sí? Para la reacción no es más que aplicar la primera ley de Newton, ¿no? La primera condición de equilibrios, que me dice que la sumatoria de fuerza tiene que ser igual a 0, ¿ya? La sumatoria de fuerzas, tengo la fuerza que está yendo hacia allá menos todas las fuerzas que están en este sentido, entonces ahí sería la reacción
menos el peso de la barra en X y la otra que tengo por allá menos el peso 1 en X, y no nos olvidemos de la tensión, ¿no? Menos la tensión en X igual a 0. ¿Ya? Esa sería mi ecuación de mi primera condición de equilibrio. Lo único que no sé acá es la reacción. Entonces la reacción va a ser igual a peso de la barra, ¿no? Descompongo ahora en X. Si acá era coseno, porque estaba el ángulo acá, acá va a ser seno, ¿no? W de la barra por seno de 40 grados menos W1, que son 100 newtons, por X, es acá también es seno porque no está el ángulo, por seno de 40 grados. Vamos a hacer una separación ¿no? Una separación, qué bonito. ¿Ya? Y ahora menos tensión en Y, menos la tensión que está ahí arriba, que ya la encontramos en este momento, 496,3 por en X. Aquí sí cambia, ¿no? Porque el ángulo de 10 grados está aquí. Entonces ahí sería con coseno. Por coseno de 10 grados. Meto esto en la calculadora. ¿Y qué es lo que me da? ¿Ya? Aquí W de la barra, vamos a reemplazar una vez el valor, ¿no? Es 25 que me dice acá en el ejercicio. Entonces tengo 25, 100 y lo demás. Este que está con menos pasó con más, este que está con menos tenía que irse con más al otro lado, y esta tensión también tenía que irse con más al otro lado. Ahora sí está bien. Ahora tendría 25 por seno de 40 más 100 por seno de 40 más 496,3 por coseno de 10 grados. El resultado de la reacción va a ser igual a 569,1, y como es una fuerza, tiene que estar en newton. Ahí tengo entonces la reacción. No se vayan a olvidar, en caso de que me pidieran la reacción en el eje de las X y la reacción en el eje de las Y, esto vendría así, ¿no? Hacia allá y hacia allá. Acá tengo la reacción en Y y horizontal tengo la reacción en X. Este ángulo de 40 grados se nos refleja aquí, ¿sí? Y no es más que hacer trigonometría. Entonces, si me fijo por este lado, este triángulo, y aplico coseno, voy a tener que, para encontrar la reacción en X y la reacción en Y, ¿no? El coseno de 40 grados, ahora vamos a hacer una separación, coseno de 40 grados va a ser igual a cateto adyacente, es Rx, sobre hipotenusa, que es R. Entonces acá, si despejo Rx, que es lo que me piden a veces, Rx va a ser igual a R por coseno de 40, ¿ya? Y lo mismo para Y. Entonces acá puedo hacer directo RY, va a ser igual a R por seno de 40 grados, obviamente, ¿no? Ahora, si reemplazo en la calculadora los valores para Rx y para Ry, voy a tener los siguientes resultados. R valía 569,1 por coseno de 40, me va a dar 435. Entonces acá reacción en X va a ser igual a 435,9 newtons. Y RY, solamente cambio el coseno por seno y me queda 365,8 newton. Bien, ese sería entonces los resultados. Mi tensión 496, mi reacción 569
Y si me piden a veces reacción en X y reacción en Y, no es más que aplicar trigonometría. En X 435 y en Y 365. Eso sería la resolución de este tipo de ejercicios. Gracias. Hasta luego.